Tengan buen día, en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la normalización y los formatos normalizados. Estos son los integrantes del grupo 3 de la asignatura del dibujo técnico, sección 4. Observar el contenido que se verá este día, qué es una norma, qué es la normalización, cómo nace la normalización, qué es un formato, qué es el doblez, normas internacionales y qué es normalizar. ¿Qué es una norma? Se conoce que es una regla o un conjunto de estas que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción. En el dibujo técnico son reglas precisas sobre la representación de las líneas, los símbolos, los formatos de papel, las vistas y las proyecciones. ¿Qué es la normalización? La normalización se refiere al conjunto de normas y estándares que se han desarrollado a lo largo del tiempo, con el fin de asegurar la uniformidad y precisión en la representación gráfica de objetos y piezas. ¿Cómo nace la normalización? Aquí nos podemos guiar por esta pequeña línea del tiempo en los factores más relevantes. Tenemos el primer punto, que representa un intervalo entre el siglo XIX al siglo XX, en donde vemos la descripción que se desarrolló con la Revolución Industrial y con la Primera Guerra Mundial. Tenemos un salto hasta 1917, donde se ve que se hizo una publicación de normas por parte de la Asociación Alemana de Ingenieros, más conocida como las normas DIN. En 1953 vemos la fundación de la Organización Internacional de Normalización, más conocida como ISO. ¿Qué es normalizar? Normalizar se refiere a la aplicación de un conjunto de normas y convenciones que se han establecido para garantizar la uniformidad y la claridad en la representación de objetos en planos y dibujos técnicos. Esto se puede ver en cuanto a dimensiones, escala, símbolos y tipos de línea. También tenemos algunas normas internacionales que debemos de conocer. Entre ellas está la ISO, que es de manera internacional, abarca otros aspectos más allá del dibujo técnico, pero entre las normas enfocadas al dibujo técnico tenemos la ISO 128, la cual da directrices generales de la representación de objetos, y la ISO 216, que se enfoca en los formatos de papel. Luego tenemos la norma DIN con origen alemán. Entre ellas están la DIN 6, que define los tipos de línea, y la DIN 16, que define la letra inclinada a 75 grados, y la DIN 476, que igualmente trata los formatos de papel por series. ¿Qué es el doblez? El doblez es aquel borde o marca que se produce en el material a plegar en el proceso de implementar el método de plegado. En este caso tenemos dos métodos de almacenamiento de planos, el plegado y el enrollado. ¿Qué es un formato? Se refiere al tamaño y diseño estándar de una hoja de papel para dibujos técnicos. En este caso tenemos una imagen que representa los formatos del papel siguiendo la serie A según la DIN. En cuanto a las dimensiones, tenemos que tomar en cuenta que los formatos responden a una serie de reglas, las cuales son la regla de semejanza, la regla de referencia y la regla de doblado. Aquí tenemos uno de los métodos de almacenamiento de planos, el plegado. Plegar los planos hasta reducirlos a las dimensiones de archivado. Este es el objetivo de este método, y aquí podemos observar cómo se realiza el plegado para cada uno de los formatos, para el formato A0 y para el formato A1. Y aquí tenemos la representación de cómo es la forma de plegar el formato A2 y el formato A3. Otras condiciones que debemos de ver al momento de estar realizando un formato es la parte de los márgenes. Tenemos que ver que esta no sea inferior a 20 milímetros para los formatos A0 y A1,
y no debe ser inferior a 10 milímetros para los formatos A2, A3 y A4. También al momento de definir un margen de archivado, este debe tener una anchura mínima de 20 milímetros en el lado opuesto al cuadro de rotulación, tal como se muestra aquí en esta imagen con el formato A3. Con el cuadro de rotulación debemos de tomar en cuenta que este se debe colocar dentro de la zona de dibujo y siempre en la parte inferior derecha. Las señales de centrado son aquellos trazos colocados en los extremos de los ejes de simetría del formato en los dos sentidos. Señales de orientación son dos flechas o triángulos equiláteros dibujados sobre las señales de centrado, así como se indica en la imagen. Buenas noches compañeros, en este video les voy a enseñar cómo hacer un formato A0. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las dimensiones, que sería 841 milímetros de alto y 1189 milímetros de ancho. Este formato consta de 9 dobleces, 7 verticales y 2 horizontales. En ese extremo tenemos 210 milímetros, aquí tenemos 185 milímetros, 185, 185, 185. En este lo dividimos en dos y el último sería 185. Para el primer doblez lo realizamos de esta manera. Cuando lo hacemos en este doblez realizamos una línea diagonal en base a 105 milímetros y hacemos lo siguiente. Cuando llegamos en la parte de los 185 milímetros, donde lo tenemos dividido, hacemos lo siguiente. Para dar ese doblez, tenemos que hacer, primero doblamos el doblez de abajo y luego el de arriba. Y nos tiene que quedar de esta manera. De esta manera. Ahora para doblar estos dobleces, tenemos que medir 297 milímetros y así nos quedaría el formato A0. En esta ocasión vamos a hacer el formato, lo que es el formato A1. Tiene lo que son las medidas de 190, 255 en esta parte, lo doblamos a la mitad que es 127.5, 190 de nuevo y 210. El doblez tiene este pequeño doblez que sería la mitad de la página y en este punto llegaría a 105. El doblez sería así. Empezamos con este doblez en esta parte de acá, doblamos hacia adentro, luego lo hacemos hacia atrás, luego esta parte de acá la hacemos así y ahí quedaría lo que es el formato A1. Muy buenos días a todos compañeros, soy el alumno David Castillo. En esta ocasión les vengo a enseñar a cómo hacer un doblez de una página de papel de formato A2. Las dimensiones de esta página son de 420 por 594 milímetros. Si hacemos la conversión a centímetros para más comodidad, nos encontramos que dicha medida es de 42 por 59.4 centímetros. Para comenzar el doblez, lo primero que tenemos que hacer es medir 192 milímetros desde el área del cajetín hacia el lado opuesto. Entonces, al momento de medirlo, podemos ocupar una línea para hacer una raya con un lápiz y tener una referencia, o simplemente podemos hacer un pequeño doblez.
Al momento que ya tengamos identificada la distancia, comenzamos a doblar. El primer doblez va hacia adentro. Ahora, el segundo paso consiste en hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ir hacia adentro, va a ir hacia afuera. Medimos 192 milímetros y la medida nos queda que es esto. Y si ustedes por alguna razón no quieren medir, nos fijamos que de este lado, la parte que sobra, la vamos a doblar. En este caso nos queda así. Simplemente damos la vuelta para que nos quede viendo el cajetín, porque esto tiene que quedar de frente para saber cuáles son los datos del autor que está haciendo el plano o el dibujo. Ahora está casi terminado. Simplemente vamos a lo que es doblar una pequeña parte de arriba para que nos quede una altura similar a la página A4. Al momento de doblar, lo hacemos hacia adentro. Y como podrán notar, aquí queda un pequeño espacio. Este pequeño espacio sobrante es donde irán las perforaciones si le queremos poner un faster y meterlo en un archivo. Pero antes de hacer esto, lo que tenemos que hacer es, atrás de la página y en la parte del doblez, en esta, hacer un pequeño doblado, esto es a ojo, de forma inclinada, para que esta parte, al momento de ser perforada, no se dañe y solo perfore lo que nosotros queremos que sea perforado. Simplemente lo doblamos y volvemos a bajar para que nos quede una altura similar a la página de papel A4. Y como pueden ver, ya estaría terminado. Es importante que el cajetín siempre esté a la vista para, como lo expliqué antes, poder reconocer quién es el autor del dibujo o del plano. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, compañeros, el día de ahora estaré explicando la forma de plegado del formato A3. Lo primero que hay que tomar en cuenta son las medidas de este formato, las cuales son 297 milímetros de alto y 420 milímetros de ancho. Para el área de los márgenes se tiene que tomar en cuenta que el margen inferior, superior y extremo derecho son de 10 milímetros y el extremo izquierdo es de 25 milímetros para hacer anillados o para guardarlo en carpeta. Las dimensiones del cajetín o membrete son de 135 milímetros por 50 milímetros. Para hacer el primer doblez tenemos que tomar el papel desde el lado izquierdo y hacer una medida de 130. De esta forma lo doblamos hacia adentro y tendríamos nuestro primer doblez. Para el segundo doblez tomamos de referencia el doblez generado a los 130 y hacemos una medida a los 105 milímetros. Aquí hacemos nuestro segundo doblez tomando siempre el papel desde el lado derecho, llevándolo hacia el medio. De esta forma tenemos el segundo doblez. Para plegarlo, a partir del segundo doblez, tomamos el papel y lo llevamos hacia adentro, a forma de que esto concuerde con los márgenes que nosotros le habíamos dejado aquí para el anillado o para guardarlo en carpeta. Bueno, hoy explicaremos lo que es un formato A4. Principalmente tenemos que saber que un formato A4, su altura es de 297 milímetros y su ancho es de 210 milímetros. Ya teniendo esas medidas, como se puede observar acá, que es la medida de la página en total, se procede a hacer el margen, que sería un margen de 5 milímetros, 5 milímetros y 5 milímetros. El único margen que cambia es
el del lado izquierdo, que serían 20 milímetros. Luego de haber hecho eso, pues prácticamente se trabajaría en el cajetín. Serían 20 milímetros de altura para el cajetín a ambos lados. Después de eso se marca 40 milímetros para este recuadro, que podría ser prácticamente para poner el nombre o iniciales de la universidad, dependiendo de los datos que se quieran colocar. Y acá nos venimos con, desde este punto serían 15 milímetros, luego 20, luego 15 y luego 20. Aquí marcamos esta línea para este recuadro y posteriormente marcamos las líneas, marcando lo mismo en la parte de abajo: 15, 20, 15 y 20. Luego de eso, también de entre los 20 milímetros que hay aquí de altura de este recuadro completo, se sacan 5 milímetros. Desde este punto hasta este punto serían 4 recuadros de 5 milímetros. Acá están. Ya teniendo marcados esos, pues sacamos los 5 milímetros hasta acá, y la última línea, que sería esta, se pasa hasta el segundo recuadro. Luego de eso, pues prácticamente se podría decir que eso es lo que es un formato A4 con todo.